¿Alguna vez has querido hacer fotos increíbles por la noche con tu iPhone, pero no sabes cómo sacarle el máximo provecho? ¿Se puede llegar a exponer 30 segundos reales? Bueno, pues si estás un poco perdido sobre estas cuestiones, no te preocupes que hoy te lo voy a explicar todo en completo detalle y te voy a mostrar además la manera más sencilla y efectiva para que tus fotos nocturnas, por ejemplo, en una ciudad iluminada, se vean espectaculares en una sola foto y sin usar aplicaciones de pago adicionales. Hoy vas a aprender qué parámetros debes poner en la cámara y qué formato debes evitar para conseguir resultados impresionantes. Solo, como digo, con la aplicación nativa del iPhone sin gastar un céntimo más. Aparte, en la descripción del vídeo os voy a dejar también los archivos RAW en un enlace para que podáis descargarlos y comprobéis por vosotros mismos la calidad de los resultados. Pero antes de empezar, si el algoritmo de YouTube te ha traído por primera vez hasta este canal, me presento. Mi nombre es Iván Ferrero y soy un fotógrafo especializado en paisaje y en astrofotografía. En este canal llevo ya más de un año creando tutoriales para dispositivos como el Samsung Galaxy S24 Ultra. Pero también he adquirido recientemente el iPhone 16 Pro, del cual ya he sacado varios vídeos, entre ellos una guía sobre los diferentes formatos fotográficos del iPhone, que te recomiendo ver si es que no lo has hecho ya. Y en todo caso, si quieres seguir aprendiendo más cosas que te aseguro irán llegando, como ya he hecho con los S23 o S24, no olvides suscribirte, darle al botón, porque a medida que pase el tiempo espero ir cubriendo otro tipo de aplicaciones de control manual, ejemplos in situ en localizaciones, trabajo con filtros, etc. Y dicho todo esto, vamos al lío. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación de cámara nativa del iPhone y asegurarnos de que está activo el formato profesional, es decir, que nos aparece el icono en el cual podemos seleccionar Pro RAW o HEIF máxima. Como ya os expliqué en la guía de formatos, si esa opción no os aparece, debéis activarla previamente en los ajustes de cámara. Y si luego vais a querer editar la foto, utilizad el RAW, ya que HEIF máxima es una mejora con respecto a las fotos normales de alta eficiencia HEIC que hace el iPhone, pero no tiene ni mucho menos la misma capacidad de edición que las fotos en RAW. Es un archivo, al fin y al cabo, más comprimido, en el cual ya hemos perdido gran parte de la información visual, por lo que para escenas de alto contraste que hagáis con el teléfono, lo mejor, si no os importa editar luego la fotografía, es que escojáis el formato RAW. En cuanto a si configurar RAW máxima o el RAW de 12 megapíxeles, tened en cuenta que las fotos que hagamos en modo noche, como nos indica ya el iPhone en los ajustes, serán siempre de 12 megapíxeles. Así que por aquí pues nos da un poco igual la cosa, ya que precisamente es el modo noche lo que vamos a utilizar si queremos los mejores resultados, como os voy a explicar ahora. Y una vez que hemos elegido el formato, que yo dejaré en RAW máxima, debemos saber que si estamos en un entorno ya con cierta oscuridad, el terminal nos va a mostrar en pantalla directamente el modo noche. De hecho, podéis hacer la prueba poniendo el teléfono sobre una mesa, lo levantáis y lo ponéis y vais a ver cómo ese icono aparece y desaparece a medida pues que el iPhone va detectando que hay más o menos oscuridad en el entorno. Pues bien, veréis que en ese icono, que estará resaltado en amarillo, aparecerá una indicación de segundos, un número que es el cálculo de la exposición que el iPhone hace de forma automática, pero que no obstante nosotros podemos llegar a modificar y toquetear un poco a nuestro gusto para mejorar los resultados. Para ello vamos a hacer clic en la flechita para que se abran las opciones inferiores de la interfaz y explicamos todo. Lo primero que debemos saber es que el icono que estará resaltado en amarillo es el del control del tiempo de exposición del modo noche. Si pulsamos en él, se abre la escala de tiempo y podemos subir o bajar ese tiempo del mínimo al máximo, según la oscuridad del momento, o si por ejemplo ponemos un filtro neutro, nos dejará exponer más o menos tiempo, y sí, es posible pasar de 10 segundos. Para ello solo necesitáis estar en un entorno suficientemente oscuro y dejar el teléfono, muy importante, estable en un trípode o soporte. Veréis como al cabo de unos segundos, desde que lleváis la escala al máximo de tiempo, si el teléfono lo habéis fijado
en un trípode ahí bien que esté estable y esperáis un par de segundos, ya aparecerá 30 segundos. Así que evidentemente podría parecer que lo mejor sería exponer el máximo de tiempo que nos diga el teléfono y ya está. Pues no, porque además, según el entorno en el que nos encontremos, es también completamente necesario que ajustemos otro parámetro y nos vamos a desplazar al de compensación de la exposición, representado por los símbolos más y menos. Una vez dentro de este control tenemos otra escala en la cual podemos jugar con valores negativos o positivos. De hecho, fijaos cómo a medida que vamos jugando con esa compensación de la exposición, van variando los segundos que el modo noche estima que debemos exponer. Y esto que acabamos de comentar es realmente importante, ya que, por ejemplo, en escenarios con edificios iluminados o escaparates, un valor de -0,7 o -0,3 unido al modo noche activado va a funcionar increíblemente bien, como ahora vamos a analizar en un momento en las imágenes. Por el contrario, si estáis en un lugar totalmente a oscuras, sin luces brillantes, es posible que ahí os interese subir a +1 o +2 para así poder captar el máximo de luz posible, porque ya no tendríais miedo a quemar pues la luz, por ejemplo, de ningún edificio. Además, si os fijáis, una vez que ya hayáis tocado la compensación de la exposición, esta también os va a aparecer en el menú superior en forma de un acceso directo, bueno, pues para poder entrar a esa configuración rápidamente. Del resto de opciones del menú inferior, el flash, por supuesto, para una foto de paisaje o ciudad, siempre desconectado porque no tiene ningún tipo de alcance para iluminar una escena global. La opción del Live Photos igualmente desactivada, ya que si la encendemos perdemos ya la posibilidad de hacer las fotos o bien en RAW o en HEIF máxima. Y en cuanto al formato, lo mejor es que lo dejéis en 4 tercios, ya que de esa forma aprovecháis todo el sensor completo. Si usáis 1:1 o 16/9, realmente estáis haciendo un recorte y perdiendo información, es decir, perdiendo píxeles en la imagen, así que lo mejor es que lo dejéis en 4 tercios y luego ya recortéis a vuestro gusto según el uso que le queráis dar a la imagen, horizontal o vertical. Finalmente, antes de hacer la foto, y ya que es una larga exposición, os recomiendo activar el temporizador. Es suficiente con 3 segundos para dar tiempo a que el teléfono se estabilice. Si no, la foto podría salir movida por efecto del toque en el botón del disparo, pues podríamos contagiar un poco de movimiento al teléfono y que la foto salga mal. Y una vez explicados estos parámetros, vamos a pasar al ordenador para analizar los resultados que obtuve haciendo fotos en la Ronda de Toledo con esta configuración del modo noche, y después recapitulamos con ciertas cosas que también debéis saber a modo de advertencia y os doy mis conclusiones. Bueno, pues siguiendo el método que acabo de comentar, estos son los resultados que obtuve unos 40 minutos después del atardecer, es decir, que ya era una noche que ya estaba bastante avanzada. En primer lugar, fotografía a -0,7 de compensación de la exposición. Y fijaos que si hacemos clic en la siguiente, que sería a -0,3, tenemos un poquito más de luz, pero realmente son exposiciones que van a acabar de forma muy similar, protegiendo las altas luces por esa compensación de la exposición negativa y que, bueno, dependiendo del caso, os puede venir mejor una u otra según la circunstancia. No obstante, en la de -0,7, que para mí creo que sería ideal en este tipo de escenarios, vamos a levantar las sombras y la exposición general, hacemos zoom al 100% y bueno, en este caso fijaos cómo el detalle en las sombras me parece espectacular. Para una fotografía de teleobjetivo de teléfono móvil no hay un sobreenfoque de esos que chirríe, es una cosa que me está gustando bastante de los iPhone. De hecho, fijaos que el enfoque lo podría bajar más, pero yo realmente lo dejaría donde está, porque en este caso no le queda mal ahí. Podríamos jugar con lo que es el deslizador de la máscara, el umbral de enfoque, para que no se aplique ese detalle a las zonas lisas que no queremos que se marque el ruido. Pero es que la magia viene aquí cuando ahora recupero las iluminaciones. Los que hayáis estado en Toledo y hayáis hecho fotografía como eso, 3/4 de hora después del atardecer, sabréis que las luces del Alcázar, de la Catedral, etcétera, se disparan. Son muy fuertes en comparación con las sombras de la ciudad. Es verdaderamente complicado en una foto, incluso con cámaras, obtener todo el rango dinámico de la escena en una foto. Poder hacer esto
con lo que es un teléfono móvil y un teleobjetivo, de verdad me parece de locos y el resultado a mí me ha dejado verdaderamente alucinado. La foto de -0,3, como os decía, no hay mucha diferencia, es una exposición muy similar. Podéis jugar con -0,3 o incluso dejarlo al 0 si veis que las luces no se os desmadran demasiado. De todas formas, ahora comentaré que el iPhone ya se encarga de toquetear un poquito para que no se nos desmadre la cosa. Si saltamos a la siguiente imagen, vais a ver pues cómo quedaría jugando un poco con los tonos, con el recorte, eliminando unos flares que ahora comentaré que siguen ocurriendo de noche. Bueno, pues este sería el resultado. Me parece, como digo, un resultado más que bueno para las circunstancias y que es un teléfono móvil. En cuanto a la compensación de la exposición positiva, que luego también hablaré de ello, este sería el resultado a +1 de compensación de la exposición, para decirle al teléfono que levante las sombras sí o sí y sobreexponga, y esto a +2. Fijaos cómo lo que está haciendo es, está disparando las luces altas. Evidentemente yo le puse +2 de compensación de la exposición, pero sin embargo me llama la atención que la exposición no está descontrolada, es decir, si nos permitiera un control total el teléfono, la exposición tendría que haber salido completamente quemada y no solo las luces altas. Pero como digo, de eso luego hablo más adelante. Y muy importante, como os decía al principio del vídeo, hay una cosa que sí que debéis evitar, y es que cuando estéis en estos escenarios nocturnos, utilizad el modo noche, no hagáis la foto sin él, ya que en este caso, fijaos, esta es una fotografía en la cual yo hice la foto con el teleobjetivo, la puse a -0,7 de compensación de la exposición, pero apagué lo que es el modo noche para que la fotografía se hiciera pues normal. En este caso, si ampliamos, pues es un desastre absoluto. Es decir, en el modo normal, el teléfono no llega a entender que estamos en un escenario nocturno. Tú le das la compensación de la exposición, pero en la fotografía no queda bien porque no expone el suficiente tiempo, no se activa el modo noche y la fotografía queda fatal. Y siguiendo con los resultados, una fotografía que hice más tarde todavía, noche cerrada, levantamos las sombras, en este caso fue a -1 de compensación de la exposición para proteger al máximo las luces brillantes del monasterio de San Juan de los Reyes, y fijaos cómo el detalle luce espectacular, sin necesidad de tener que tocar ningún deslizador ni de bajar sobre enfoque. Muy buen detalle. Está claro que el apilado y el HDR que introduce Apple en los RAWs está funcionando bien, reduciendo tanto lo que es el ruido de levantar la sensibilidad mediante apilados, como digo. Observad los destellos que tenemos en el cielo. Estos son destellos parásitos de los que ocurrían con el iPhone, que decían que se habían solucionado y que en alguna review también lo comentaban. No, no se han solucionado. Habrán mejorado, a lo mejor, pero siguen estando presentes esos destellos que, dependiendo de por dónde os incida la luz nocturna, los vais a tener en las imágenes, ya os lo aseguro. Luego, eso sí, aquí abajo en la parte inferior, esto que serían arbustos, esto ya es desastre total, pero a mí me parece un resultado increíble para un teléfono en esta circunstancia nocturna conseguir este resultado global. Es que es increíble la capacidad de captar luces entre el monasterio y lo que son las sombras de los edificios, muy bueno. Y después de que hayamos visto fotografías con el teleobjetivo que nos han dejado flipados, vamos ahora con el sensor principal 1X, que son 24 milímetros, y por supuesto compensación de la exposición negativa, puse -0,7 en este caso. Levanto sombras al máximo para que comprobemos cuánta luz está llegando a esas zonas que están menos iluminadas de la escena, y observad cómo incluso la calle que baja, tenemos detalle, los edificios, toda la zona por aquí del río, es espectacular. La muralla que está en el borde de la imagen, donde ya el teléfono, esa región periférica, debería perder mucha información, sigue luciendo con un detalle muy bueno, y todo, como os decía, sin necesidad de tocar el enfoque, ni la máscara, ni nada. Puedo bajar el deslizador de altas luces y un poco, por supuesto, la exposición global, porque esto así de iluminado no tendría ningún sentido, y tendríamos una fotografía con un aspecto, con un rango dinámico increíble. Observad cómo incluso la zona de este paseo, que es blanca, lo que es el paseo iluminado por la farola, no está quemado. Y más increíble todavía, esta zona del puente, donde está la placa y demás, esto suele salir quemado en todas las fotografías sin un bracketing. Bueno,
está perfecta la exposición. Ya os adelanto que lo que es incluso el S24, no me voy a adelantar porque eso saldrá en la comparativa, no es posible ni con el Expert RAW emulando parámetros meter tanto rango dinámico. Se me queman en el S24 Ultra las luces en esta zona y también en el monasterio. Pero como digo, resultados y comparativa pronto en ese otro vídeo que os dejaré y que os recomiendo que veáis porque va a ser una comparativa a todo detalle. Y los más observadores ya os habréis dado cuenta de que esta fotografía solo tiene 12 megapíxeles, a pesar de ser el sensor principal. Es normal porque es el modo noche, pero que es lo que nos toca si queremos la mejor calidad. Para comparar, para que lo volváis a comprobar, en esta fotografía apagué el modo noche, puse menos 0,7 de compensación de la exposición y, como no es el modo noche, observad el desastre que va a ocurrir cuando levante las sombras. Bueno, no hace falta ni ampliar. Tenemos, evidentemente, toda la resolución completa, 8000 píxeles en el lado ancho, 48 megapíxeles, pero el resultado en la imagen es desastroso. Así que bueno, ya lo sabéis, cuando queráis hacer fotos de noche, evitad hacer las fotos de forma normal, aunque juguéis con la compensación. Tirad del modo noche, que es donde vais a obtener de verdad la calidad buena. Por supuesto, estos resultados con el gran angular no los vamos a emular, no tiene la calidad del 1X en modo alguno, pero ojo, incluso con las iluminaciones de la ciudad emergiendo, con el modo noche activo y la compensación negativa, sí que podemos tener un resultado aceptable. Así que, bueno, pues acordaos cuando vayáis a hacer fotos ya en esos momentos en los cuales ya ha pasado el atardecer, empieza a haber poca luz, aparecen las iluminaciones, bueno, pues activad el modo noche y vais a ver cómo, haciendo lo que os he comentado, los resultados van a ser espectaculares. Como veis, los resultados me parecen increíbles, no solo en lo que respecta a la propia cámara principal, sino aún más en el caso del teleobjetivo, que es una focal equivalente de 120 milímetros. Y no sé si somos conscientes de lo que supone llevar siempre en el bolsillo un teléfono capaz de hacer fotos así, con una cámara principal de 24 milímetros, cambiar a 120 y lograr esto. Es que es algo de locos. Ahora bien, para ser totalmente sincero, pese a ello hay algo que no me gusta nada del iPhone, y es la falta de control manual total real, algo que por contra sí que te da el S24 Ultra. Por ejemplo, si yo quisiera sobreexponer al máximo la imagen para capturar el máximo de luz y levantar todas las sombras, bueno, pues yo puedo ajustar la exposición +2, 30 segundos, o sea, todo lo que me permite la aplicación del iPhone, pero aún así no me deja obtener una foto con mucha más iluminación como debería ocurrir si realmente nosotros tuviéramos el control de los resultados. Vamos, que el iPhone, aunque tú le digas que sobreexponga a lo bestia, te trata un poco como si fueras tontito y te dice: ¿a dónde vas, pimpollo? Que la imagen se te va a quemar, la vas a fastidiar. Déjame que ya ajusto yo un poquito esto ahí para que no se desmadre la cosa. Y de hecho, es que si nos fijamos, veremos que en los datos EXIF de estas fotos en ningún caso aparecen ni 30 segundos ni 10 segundos. Son siempre exposiciones más cortas. Es decir, que lo que está haciendo el iPhone son apilados de imágenes de más corta exposición. Esto mismo lo comprobé con este otro test rápido que hice en el salón de mi casa una noche que me desvelé y me puse ahí en pijama y a hacer unas pruebas con una luz. Como veis, una vez que el terminal se estabilizó, pues ya me dejaba disparar a 30 segundos y hacer la foto. Y mientras, pues yo me iba moviendo con una luz por ahí en total oscuridad. Vale, pues si revisamos el resultado, veremos que realmente hay cortes visibles en la estela que deja la luz. No es un rastro continuo y de hecho, si comparamos esa imagen con una hecha con el S24 Ultra en 30 segundos de exposición, comprobaremos que la foto del Samsung, la estela de la luz, sí que es perfectamente continua. Y esto ocurre porque el Samsung sí que expone realmente 30 segundos y el iPhone no lo hace. Lo que está haciendo el iPhone, según entiendo, es ir sumando esas luces que se van moviendo entre las tomas, manteniendo una exposición global controlada. Creo que esto sería algo así como lo que hacen las cámaras Olympus con su famoso modo Live Composite, que te permiten fijar una exposición global que sea controlada y luego ya que tú vayas pintando por ahí la escena con luces mientras vas, bueno, pues añadiendo iluminaciones donde quieres, pero siempre sabiendo que el resto de la escena no se va a descontrolar.
En este caso creo que el iPhone hace esto mismo, ir sumando luces pero evitando que se descontrole la exposición final de la imagen, lo cual sí que podría ocurrir si nos permitiera exponer 30 segundos de verdad y además controlar la sensibilidad ISO. El iPhone quiere evitar que nos pase algo como lo que tenéis en pantalla, donde yo fijé ISO 800, 30 segundos en el Samsung aposta y la escena salió completamente quemada. Así que por aquí pues tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy realmente sorprendido por el rango dinámico y la calidad de estas fotografías de noche. Pero por otro lado, esa falta de verdadero control de los resultados y que no sean 30 segundos reales también pueden ser un inconveniente si, como en mi caso, pues quieres hacer largas exposiciones controladas, por ejemplo, pues en la costa o en arroyos, en bosques, donde necesitas manejar tiempos exactos para lograr el efecto deseado en la textura del agua. Además, si pensamos, por ejemplo, en astrofotografía, es posible que el iPhone se nos quede un poco corto, es algo que iré probando con el tiempo. El S24 Ultra, por ejemplo, no solo ofrece 30 segundos reales de exposición, sino también un modo de astrofotografía dedicado, que va apilando imágenes de unos 25 segundos y te permite exposiciones finales de hasta 3 o 6 minutos, logrando resultados que son increíbles. Así que bueno, espero que a medida que vaya pasando un poco más de tiempo con este nuevo pequeñín, vaya probando aplicaciones, muchas me las habéis comentado, manuales y bueno, pues ver cómo responder a esas otras situaciones específicas y de lo que salga, pues os lo iré comentando por aquí en el canal. Y dicho esto, lo que para mí está claro es que la fotografía computacional que Apple ha integrado en los RAW del iPhone 16 nos aporta un rango dinámico que es impresionante y es algo que yo no sé si se ha destacado suficientemente en otras reviews que he ido viendo y me parece que de verdad es algo que hay que elogiar y mucho. Así que, a pesar de las limitaciones que ya he destacado en el control manual, el modo noche hace un muy buen trabajo de equilibrar luces y sombras, especialmente en esos escenarios urbanos, y espero que este vídeo os haya ayudado a entender cómo trabajar con este modo y en qué situaciones sacarle partido. Y con esto llegamos al final del vídeo. Si te ha resultado útil, no lo olvides, botoncito de suscribirte para no perderte los próximos análisis y tutoriales y ayudarme a que el canal siga creciendo. Y como sé que estos vídeos los veis usuarios de iPhone y de Samsung, pues os voy a dejar por ahí arriba dos vídeos, uno para cada sistema, que bueno, pues que si no los habéis visto, haced clic en alguno de los dos o en los dos, que seguro que os van a encantar. Muchas gracias de nuevo por verme y nos vemos en el próximo vídeo.